Hola, yo soy Liz Montoya, soy antropóloga, soy de parte de la grupo de mujeres organizadas de Tlaxcala, soy activista y estoy feliz de estar aquí en este espacio. Hola, yo soy Diana Morales, soy del colectivo Cyberpink y también de Mujeres Organizadas de Tlaxcala. También soy antropóloga. Y bueno, en este video les vamos a platicar un poco sobre, nos van a ir haciendo preguntas sobre el contexto de lo que sucedió el día martes en el Congreso del Estado, de acuerdo a una iniciativa que presentamos en diciembre y que se aprobó el martes. Bueno, es que yo estudié antropología, ¿no? Entonces como que esta onda como de los movimientos estudiantiles pues estaba muy presente en mi facultad porque pues, estoy en Polacas, ¿no? En la UNAM. Es como que siempre estaba presente ese ímpetu de hacer las cosas diferentes, como cambiar, pues no tu futuro, sino tu presente, ¿no? Entonces como que de forma inherente el feminismo empezó como a tocarme la puerta así de mi casa, en mis aulas, con mis amigas y como que me di cuenta de que había como un trip que pues nos violentaban todos los días, ¿no? O sea, en los baños de mi facultad hay botones de emergencia, o sea, dentro de los cubos de los baños, o sea, para que los actives en caso de agresión sexual, ¿no? No. Ajá, entonces alguien externo a la facultad que vaya, sobre todo morras, porque solo hay en los baños de morras y literal está en el baño y ves el botón, pues te sacas de onda, ¿no? Es como que yo como que empecé a pensar de, wow, el alcance de las violencias que vivimos las mujeres está hasta en nuestros momentos más personales, como una necesidad que es ir al baño, ¿no? Es como que me empecé a empapar de eso en la facultad y como que yo siempre fui así como medio rebelduki, como que yo nunca estuve de acuerdo con muchas cosas, con las normas, con la vida en general, entonces me acuerdo que era 2019 y pasó lo de las tesis, lo de un violador en tu camino. Y pues creo que fue un himno que resonó en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, sobre todo por nuestro contexto, pues que tenemos como una herida colonial muy fea, ¿no? Que nos atraviesa a todas las personas, obviamente más a las personas pues más racializadas, más vulnerables en toda Latinoamérica. Y pues yo dije, pues soy morra, o sea, soy universitaria, sí, pero pues también estoy precarizada, ¿no? También en muchos momentos sufro violencias, hasta en mis propias relaciones pues de pareja. Y fue como que cuando escuché las tesis dije, wow, pues esto responde a lo que hacemos, ¿no? En mi facultad empecé a ver cómo las morras empezaban a organizar, hacían tendederos, denunciaban, pegaban las caras de los agresores en los baños, o sea, hacían cosas bien locas que yo decía, wow, algún día yo quiero hacer algo así, ¿no? Como que no me sentía preparada. Y llegó noviembre con lo de las tesis y como que empezaron a salir las convocatorias en todo México, aquí de que en tal estado y así, y como que en Tlaxcala yo nunca había visto. Que sí, sí. Ajá, como que hubiera algo masivo, ¿no? Ujú. Porque ese es el punto, fue masivo. Simón. Y como que fue sobre todo de las jóvenes, o sea, como que de morritas, de universitarias. Yo tenía 19, creo, 20, algo así tenía en esa época. Todo bien. Y así, o sea, fue de que con mis amigas nos organizamos. Fue de como, oye, güey, ¿qué pedo? O sea, hay que hacerlo en Tlaxcala, ¿no? Como que hay que hacerlo ya este fin de semana. Y recuerdo que me fui con 4 amigas a tomar un café en el centro de Tlax y estábamos organizando así como de, pues yo hago el flyer, ¿no? Y así de otras, pues yo hago el mini pronunciamiento, pues yo convoco a esto, pues yo, o sea, como que empezó a haber esa organización como muy espontánea. Se hizo ese meeting de las tesis en Tlaxcala, creo que era domingo No me como acuerdo. 1 de diciembre del 2019, algo así, pero así de que yo puse un tweet de que subí el flyer y se hizo viral, así, y le cayeron muchas morras me escribieron que qué llevaban, qué hacíamos, llegó ese domingo y como que yo nunca había estado en algo así en Tlax, ¿no? Y de repente vi que se empezó a llenar el zócalo de morras y dije, oh, ¿qué está pasando, no? Y ya, o sea, ese fue mi primer acercamiento a como al activismo, porque estaba haciendo activismo sin darme cuenta. Ujú. Y ahí fue cuando empecé a tejer como redes en la calle, o sea, fue cuando conocí a pues, académicas, a otras activistas de años, a morras que llevaban tiempo organizando cosas, pero nunca habían tenido el impacto que tuvimos nosotras en ese momento. Y desde ahí como que me quedó la premisa de que pues somos morras organizándonos entre morras, ¿no? Y a partir de ahí pues vino el 8 de marzo del 2020 e hicimos lo mismo, ¿no? Como que aplicamos la misma técnica de no sé cómo decirlo, como de convocatoria masiva, pero Ujú. como que digital, Y fue en la, redes. y fue la primera marcha aquí en Tlaxcala que se Ajá, hizo masiva, grandota. ajá, masiva. Es como que eso dejó así. Bueno, no sé tú ese día dónde estabas, pero yo me acuerdo que estaba con una compa y veíamos así pasar morras, 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 y yo solo me quedaba así de wow, o sea, nunca había visto esto en Tlaxcala, ¿no? Ujú. Sobre todo porque era Tlax tan chiquito, tan conservador.
Y de repente salieron morras, salieron mamás con sus carriolas, con sus bebés, con sus hijas, con sus hijos. Me acuerdo que fue mi abuelita, tenía ahí, mi abuela creo que 79 años, o sea, fue muy impactante. Sí. Y sobre todo que éramos jóvenes, ¿sabes? Entonces para mí fue como, wow, y de ahí pues vino la pandemia y como que empezamos a organizarnos desde lo digital, a la distancia, y empezamos a hacer cosas chidas. Sí. Hasta ahora. Bueno, yo empecé igual desde la uni. O sea, en la carrera me acuerdo que llevaba una materia que era género, cuerpo y sexualidad. Entonces tenía una maestra súper así, bien punk y feminista, y ella como que nos platicaba, güey, así de las tomas en Oaxaca, de los maestros, Ajá. así de las morras, y yo de, eso se escucha loco, ¿no? Entonces, o sea, yo era muy cercana al punk, ¿no? Entonces, creo que mi acercamiento al feminismo fue a través del punk y de hacer cosas distintas o cuestionarme también como de, a ver, ¿por qué está pasando esto acá, en mi estado? Ujú. Y ¿por qué nadie está haciendo nada, no? Y entonces decir, bueno, si nadie está haciendo nada, pues alguien va a tener que dar ese pasito. Y alguien tiene que hacerlo, Sí, alguien ¿no? tiene que hacerlo. Y entonces yo me acuerdo que ese día de en Tlaxcala fui a lo de las tesis, todavía no la conocía. No nos conocíamos. Y recuerdo que las vi muy chiquitas. O sea, no Sí. nos dejamos tantos, nos dejamos 3 años, pero yo recuerdo que te vi y dije, no mames, esa morra. Está muy morra, Está ¿no? loca. Y entonces Sí está. pasó la primera protesta masiva aquí en Tlaxcala. Después vino la toma de la simbólica de la CDH, que también se Y ya era organizó pandemia. desde Mujeres Organizadas de Tlaxcala. Ya era pandemia. Y eso fue, no me Fue acuerdo. septiembre del 2020. Septiembre del 2020. Fue la toma simbólica de la CDH, no sé si recuerden, pero a nivel en la Ciudad de México se hizo la toma de la Ocupa, que ya no existe, pero era la Ocupa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que igual eran morras feministas del Bloque Negro y demás que tomaron esas instalaciones. Entonces replicó eso a nivel nacional en diferentes comisiones estatales de derechos humanos. Y aquí desde Mujeres Organizadas se decidió replicar. Ahí fue donde nos conocimos, nos encontramos con otras amigas, que ahora ya somos amigas, y empezamos desde ahí yo creo que ya no nos soltamos, ¿no? Sí, no. Yo creo Ya nos que soltamos. desde ahí yo ya había empezado con lo de Cyberpink, que Cyberpink nace como desde experiencias personales de acoso en redes, y justo yo me acuerdo que ya había leído de la ley Olimpia y demás, pero sentía que aquí en Tlaxcala no había nada, ¿no? Que respaldara a las morras que vivieran eso. O sea, sí existía la ley Olimpia, ¿no? Pero todo era la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, o sea, ciudades grandes, ¿no? Pero en Tlaxcala pasaban cosas horribles y nadie hacía nada, ni siquiera se mencionaba el tema. Y ahí empecé, pero yo empecé a través de, pues, o sea, soy antropóloga, pero en la prepa estudié programación, entonces siempre me ha llamado la atención todo eso de las aplicaciones de código abierto y la programación y demás. Y empecé a meterme mucho en el autocuidado digital o seguridad digital y empecé a conocer a otras colectivas de la Ciudad de México que pues hacían esto, ¿no? O sea, eran como colectivas que se dedicaban a acompañar a morras que sufrieron esto, a enseñarles a cuidar sus redes y demás. Entonces yo aprendí mucho de todas estas morras que eran ingenieras en sistemas y demás y lo bajé aquí a Tlaxcala. Empecé a dar talleres, capacitaciones y conferencias. Principalmente el objetivo era llegar a menores de edad, pero pues a la par se dio como a mujeres feministas, ¿no? Que se dedicaban al activismo, ¿no? Porque también en el activismo, pues todo el mundo debe saber que es muy pues, peligroso, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, ahí fue donde nos acercamos, porque ya había aquí un poco de persecución hacia las morras que organizaban. Entonces nos acercamos, hicimos como, me acuerdo que hicimos una estrategia de seguridad y todo. Y ya después de ahí, siguió en el 2021. En el 2021. El 8, ¿no? El 8. Ya fue la primera vez que ya organizamos como, pues, como tú y yo, bueno, otras morritas y así. Y conocimos a más colectivos, yo conocí a muchas colectivas aquí en Tlaxcala, y entonces como que traté de conocerlas a todas, a las asociaciones civiles que llevan más años en el activismo feminista aquí en Tlaxcala, ¿no? Pero obviamente desde una perspectiva académica y desde... Pues sí, desde otros saberes también, ¿no? Sí, desde distintos saberes. Entonces era la primera vez que nosotras, siento, como morras, que nos conocimos en la protesta, en la calle, como que decidimos no soltarlo, ¿no? Y seguir, y seguir, y seguir. Y pues ahí se vinieron más cosas, ¿no? Desde ahí yo creo que esa protesta marcó un antes y un después en el feminismo aquí en Tlaxcala, porque fue la primera vez que se replicaban cosas que sucedían en la Ciudad de México, como los bloques negros,
fue la primera vez que hubo pintas en, La iconoclasia, ¿no? en Tlaxcala. Entonces, después de ahí, creo que sí fue un antes y un después de la protesta feminista aquí en Tlaxcala. Y pues de ahí no lo soltamos. Vinieron más eventos, más sucesos. Pues desde Cyberpunk ha sido específicamente lo que ya decía, talleres, capacitaciones, conferencias, justo porque yo creía que a través de esto, de estas herramientas que se les brindaba principalmente a menores de edad, era la manera en que quizás ellas y ellos podían asegurar sus dispositivos y como sus plataformas digitales, sus espacios digitales, y quizás podría reducirse un poco la violencia que existe en estos espacios. Sigo creyendo eso, aunque quizás ya es un poco más real que en ese entonces. Y desde Mujeres Organizadas hemos hecho distintas cosas. Bueno, principalmente, pues, tomar los espacios públicos. Ajá, como que en Mujeres Organizadas, pues, yo siento que literalmente, o sea, se concibió, o sea, nació en la calle, o sea, en justo este trip como de, no sé quién eres, no sé ni siquiera tu nombre. Exacto, pero te voy a cuidar, ¿no? O al menos lo que acabas de decir, que me viste y dijiste, esa morra está loca. O sea, como que desde esa percepción, no sé cómo llamarla, pero como vivencial, de ver a las morras y decir, pues no sé cómo se llama esa morra, pero seguro es algo chido, ¿no? Y ya cuando nos volvimos a encontrar en otros espacios, fue como ese tejer redes, ¿no? Fue lo que a mí me pareció como increíble, porque aunque no las conociera, aunque fueran de diferentes espacios, aunque hicieran diferentes cosas, inclusive que fueran de diferentes edades, como que convergíamos pues en un mismo fin, ¿no? Que era como, en un principio era tal vez como alzar la voz de forma pública y masiva, y luego decir cómo vamos a convertir eso en una incidencia real, ¿no? Sí. Y cuando quisimos hacerlo, pues llegó la pandemia, y creo que la pandemia, si bien estuvo como, pues nos quitó muchísimas cosas, personas, demás, pero también creo que fue un momento en el que pudimos como, o como que aprendimos más bien a sostener redes en lo virtual, ¿no? O sea, como justo teníamos nuestro grupo de Telegram y nos escribíamos y éramos un chingo de morras y como que no nos topábamos así cara a cara, pero sabíamos que había alguien del otro lado que pensaba igual que nosotros, ¿no? Y como que empezamos así como a hacer hasta como protestas virtuales, ¿sabes? O sea, luego cuando dijimos, hay que regresar al espacio público, seguimos como incidiendo de forma pública y masiva con la protesta, ¿no? De apropiarnos. Hacíamos como todas esas actividades, ¿no? De concentraciones, manifestaciones, como que hacía falta, no sé si tal cual un grupo que se dedicara a eso, pero como que lo hacíamos tan recurrente que ya nos preguntaban, oigan, ¿y podemos hacer una marcha de tal, o esto o lo otro? Sí. Y fue como de, bueno, no somos las dictadoras de la protesta, ¿no? Pero como que hallaban cierta confianza o cierta... Sí, como confianza en preguntar, oigan, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos hacer lo otro? Y ya cuando la pandemia empezó como a ser parte pues, de nuestra vida cotidiana, pues ya empezamos como a buscar también otras formas de actuar, ¿no? Como de hacer incidencia. Y como pasar ese papel, yo creo que político, de las redes, o sea, de las redes literal que se hacen en internet, de las redes que tejemos entre personas, a como decir, urge resolver estas necesidades, o sea, en la vida real, ¿no? Sí. O sea, ¿qué vamos a hacer para que esto realmente impacte? Porque mucho también se quedaba el como, pues es que, ¿de qué sirve manifestarnos? Ya lo hicimos y no pasa nada, ¿no? Ajá, ¿y de qué sirve manifestarnos y que hagamos esto y lo otro si realmente no está cambiando nada, ¿no? Aunque realmente sí lo está haciendo porque hace que la misma gente diga, algo está sucediendo, no sabemos qué es, ¿no? Justo porque en Tlaxcala pues no se veía esto, ¿no? Entonces cuando empezó a ver las primeras protestas, pues justo como que Liz y yo tenemos un trip con la apropiación del espacio público, entonces creemos que a través de la apropiación del espacio público, como lo hacemos en las protestas, es también una manera de decirle pues, al gobierno y las autoridades como estamos acá y pues no nos vamos, o sea, no vamos a parar pues, ¿no? Entonces hubo distintas actividades a lo largo de todos estos años, o sea, desde el 2020, 2021, 2022, que nos dieron muchas herramientas para darnos, o sea, experiencia, aprendizaje, porque hubo muchos errores y hubo muchas frustraciones y hubo muchas lágrimas también, porque como les decía, pues existe cierto estigma hacia el movimiento feminista a nivel nacional. Imagínense a nivel estatal, ¿no? O sea, haciendo Tlaxcala como un estado, pues,
conservador, la neta, en muchos sentidos. Entonces, que de repente vean a morras, no sé, colgando un tendedero o gritando o así, pues como que toda la gente decía, ay, ¿qué está pasando, no? Y estuvo chido, ¿no? O sea, yo me acuerdo que esa vez que estuvimos ahí en el plantón que hicimos del ayuntamiento, como unas cuantas horas, que hicimos como justo para concientizar, porque, o sea, yo me acuerdo que ahí entramos en conflicto, ¿no? Porque decíamos, es que no podemos protestar por protestar, ¿no? O sea, tiene que haber pues un piso político y aparte siguiendo ciertas líneas de acción que creemos que pueden funcionar, ¿no? Por lo tanto, no podíamos excluir a todas las demás personas de Tlaxcala, ¿no? Ni a los hombres, ni a otras mujeres, ni a nadie, ¿no? Entonces creo que esa vez que hicimos ese tendedero para hablar de muchas denuncias que existían desde lo digital, creo que sirvió mucho para que en el estado, pues mucha gente, pues te acuerdas que se acercaban y decían como, ¿qué es esto? ¿Me pueden explicar? Y ya como todas de, sí, pues mire, pasó esto, ¿no? Entonces creo que ahí encontramos un punto como de encuentro entre... Pues con la sociedad. Sí, pues. que también a la sociedad le preocupaba, ¿no? Lo que estaba pasando aquí en Tlaxcala. Bueno, creo que, llegamos al Congreso de una manera muy, muy inesperada, la verdad. Yo al menos... Ayer estábamos hablando de eso justo. Fue algo que yo no... O sea, yo tampoco. Alguna vez sí lo pensé como de... Estaría chido algún día presentar una propuesta en el Congreso y pues que se apruebe, ¿no? Pero era un tanto quizás utópico decirlo en 2022, o sea, hablo de hace un año, ¿no? Y le digo, Diana, me da risa, no fue como que yo un día despertara y dijera, se me antoja hoy reformar el código, legislar en mi estado, ¿no? Y no en un sentido de que quiero ser diputada, ¿no? O sea, pero veía como ese sueño, como de, sí. ¿se podrá hacer? ¿Se podrá lograr? Pero sobre todo creo que porque entramos en crisis después de el suceso de la marcha del 2022, del 8M, y de las que todo ese año estuvimos nosotras paradas porque pues sí nos afectó emocionalmente mucho. Entonces, creo que justo ahí fue como la crisis de, pues, no va a pasar nada, ¿no? O sea, fue como una crisis de que llevamos años haciendo... Y no ha cambiado nada. Incidencia, entre comillas, y no cambia nada. Yo no tengo beneficios, no le veo beneficios a la grupa. Sí, ni a las mujeres que nos rodean. También real, no hay como un recurso económico que nos sostenga, porque pues también somos personas que desgraciadamente comemos 3 veces al día. Tengo necesidades, también tengo una familia, tengo también sueños que quiero cumplir. Y que como que yo al menos sí me replanteaba como, pues sí quiero seguir aquí porque también esto me desgasta y no le veo pues resultados, ¿no? Y aparte siempre sentía que el trabajo que se hacía, cualquiera que sea, protesta, manifestación, concentración, capacitación, guías, talleres, pues te agota, ¿no? O sea, al final te cansa y... Sí, que a la par ibas viendo que los índices de feminicidios, de abusos, de secuestros, por ejemplo, de los grupos de packs que hay en Telegram, o sea, todo esto iba en aumento, ¿no? Al contrario de que, a pesar de que tratábamos de visibilizarlo en la vía pública o en redes sociales, pues seguía creciendo, ¿no? Y pues a las autoridades era como de, Y ahí fue cuando yo le decía a Diana como, bueno, y que ya ahorita lo reflexiono más y me queda como más claro de que si nosotras no tomamos los espacios donde en serio se están tomando las decisiones pues públicas y políticas de la sociedad tlaxcalteca, al menos en nuestro contexto, o sea, alguien lo está tomando, ¿no? Y si no nos metemos en estos espacios para quitar a la gente que no está haciendo nada en favor de nosotras, pues nos van a seguir dando la vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que vimos esa urgencia de meternos en esos espacios a como diera lugar para que nos escucharan y para que no tuvieran otro remedio que hacernos caso, ¿no? Entonces, pues esto es en las instituciones de gobierno, o sea, aunque son todavía sumamente patriarcales, pues hay que ir rompiendo como ese sesgo de que no podemos estar en esos espacios porque somos feministas, ¿no? O porque nos nombramos desde esta postura política, ¿no? Y sobre todo por el hate, como de que todavía pues yo todavía hace un año tenía esa idea de que ¿cómo vamos a estar ahí si... o sea, esta onda de que si estás en estos espacios es porque ya estás dentro del sistema, ¿no? Te alineaste al gobierno, al sistema. Y es alineada al gobierno, ¿no? Entonces, justo cuando nosotras, creo que no sé,
creo que nunca tuvimos este acercamiento hasta que, o sea, me acuerdo que sí nos invitaban como a eventos que hacían como de mesas de trabajo, diálogo entre mujeres, pero creo que nunca decidimos asistir a ninguna. O sea, como que por decisión propia decíamos, no, no vamos a ir. Y fue hasta que, pues yo llevaba mucho tiempo trabajando lo de violencia digital aquí en Tlaxcala y violencia digital sexual, y en el 2021 presenté el diagnóstico de violencia digital sexual porque no, pues no existían cifras, ¿no? O sea, tú buscabas cifras y obviamente había nacionales, pero no había específicas de Tlaxcala. Entonces para mí era como de, ok, ¿cómo quiero? O sea, yo como quería trabajar esto si no tenía algo, pues cifras o Una mínimo, herramienta, ¿no? ajá, una idea, ¿no? De más o menos rangos de edad, plataformas, tipos de violencia digital que suceden aquí en Tlaxcala. Entonces, cuando presenté el diagnóstico, yo creo que para mí fue pues sí, me abrió otras puertas con instituciones de gobierno para llevar ese tema a otros espacios justo educativos, que era mi objetivo, ¿no? Como ir a las escuelas, ir a las primarias, secundarias, prepas, para ir a hablar de esto. Y eso fue pues, estuvo muy pesado, la verdad, porque, pues, como decía Liz, pues, no hay dinero, o sea, no nos pagan por hacer esto, por ejemplo. Ojalá nos pagaran por hacer esto, pero Sí. no. Entonces, literal, el diagnóstico yo lo hice pues, de buena fe. Dije, quiero hacerlo, quiero Literalmente cambiar por algo. el amor a la Sí, investigación. y también por el amor a la investigación, pero sobre todo porque sabía que se iba a dar una herramienta más compleja para trabajarlo aquí en Tlaxcala, ¿no? Ya sea por parte de las instituciones o desde nosotras. Y entonces llegamos al Congreso porque después de eso se presenta una convocatoria de derechos humanos para crear un protocolo único de atención a violencia cibernética, que fue una propuesta que yo llevé en unas mesas de trabajo que se hicieron en el 2022, creo. Y pues yo era como la única que dijo, oigan, pero es que también existe la violencia digital sexual y también puede afectar la vida de las mujeres fuera de línea, ¿no? Incluso, pues, distintos niveles de violencia, ¿no? Desde lo físico, emocional, sexual, incluso hasta feminicidio, ¿no? Entonces, como que todavía muchas no entendían como esta relación de lo digital con las otras violencias, ¿no? Y ya cuando llevé el tema a la mesa, se decidió crear un protocolo, obviamente en colaboración con otras, pues con quien quisiera. Y ahí fue donde decidimos, pues yo le dije a Liz, le dije, pues los dos somos antropólogas, nos gusta hacer investigación, no lo puedo hacer sola, obviamente. Y ahí pues nos juntamos y nos pusimos a escribir el protocolo. Cuando hicimos el protocolo, creamos distintas líneas de acción para atender los casos para menores de edad y para mayores de edad. Porque esa era la otra, como que se hablaba de violencia digital, violencia cibernética, y obviamente Diana fue la que me metió a este mundo, ¿no? De lo digital y de lo cibernético, y como que yo también no entendía muchas cosas, entonces yo decía como, a ver, si no las entiendo yo, nadie más las entiende. Sí, nadie más las entiende. Pero la neta se me hacía muy complejo, como ahorita que estábamos cotorreando, y que yo decía como, no entiendo, ¿no? Y como que yo creo que también eso fue como una pauta para hacer el protocolo, o sea, como tomarme y tomarnos en serio el tema, porque había cosas que estábamos confundiendo. Sí. En este caso, por la ley Olimpia, o sea, que está a nivel federal y está también regulada a nivel, bueno, está tipificada a nivel local en cada congreso, pues, pero como que había una confusión como teórica y práctica de lo que estaba sucediendo. Pues en cada estado. Ajá, y que decían, por ejemplo, es que me clonaron mi tarjeta en X página de internet. La ley Olimpia porque ataca la violencia digital. Y yo como que decía, a ver, no es ataca como asuntos sexuales en línea, ¿no? Uh-huh. O sea, ya, no, pero también, ¿no? Entonces como que ese era mi trip con Diana, como que yo decía, es que entonces hace falta algo que diferencie que hay delitos cibernéticos o digitales, pero que no todos suceden de la misma forma. Connotación sexual. Y que uno tiene esa connotación sexual, que son con la intención pues de dañar a las mujeres, ¿no? Y sobre todo también contextualizando la problemática, nos dimos cuenta de que pues estos grupos de packs en Telegram, en Reddit y en cosas así, pues que son de mujeres, pero también son de menores de edad, ¿no? Y había una cantidad de información de este tipo, de mujeres, o sea, que hoy ya son mayores de edad, pero que su contenido era cuando eran menores de edad, ¿no? Y que no había la forma en la que se penara, ¿no? Uh-huh. A mí me sucedió que me hicieron un perfil de OnlyFans falso hace ya como unos años y cacho, y estaba así como que pasando mis fotos de así, y como que dije, ¿y esto quién lo para, no? O sea,
recuerdo que marqué a la policía cibernética y pues fue como Nada. fue platicarle mi historia y que me dijera, pues lo lamento, ojalá se baje pronto, ¿no? Sí. Entonces a mí me dio como impotencia de decir, o sea, ¿cómo están lucrando con fotos mías y me dices que no puedes hacer nada tu instancia que procura mi justicia, ¿no? Entonces Sí, como que yo caí en cuenta de eso y que fue cuando platicando con Diana dijimos, ok, hay que diferenciar que en el protocolo debe haber atención a menores de edad, y a que mayores sea de algo edad. muy diferente a la ley Olimpia y que la ley Olimpia pueda reformarse, bueno, más bien pueda funcionar, Ser porque no operable. estaba funcionando, porque igual nos había tocado acompañar a compañeras al MP a poner su carpeta por un delito de violencia digital y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba, y no pasó, ¿no? Entonces como que diferenciábamos Sí, estas necesidades de dos grupos diferentes, pero que sin importar la edad que tuvieras, y también el delito digital sexual, el que fueras víctima, pues fueras atendida, ¿no? O sea, sobre todo las mujeres. Entonces fue ahí con el protocolo, esa fue como yo creo que la cereza de nuestro protocolo. Pues es que diferenciamos. Es que estuvo estas interesante, dos. ¿no? O sea, porque aparte desde el diagnóstico ves que se hacía la diferencia de qué es violencia digital y qué es violencia digital sexual. Y entonces desde ahí, desde esta investigación, se lograba identificar qué tipos de violencia digital sexual. O sea, es que existen muchos tipos de violencia digital. Y entonces dentro de la violencia digital existe la violencia digital sexual, que es violencia digital con connotación sexual. Sin embargo, no es la misma que sucede en otros estados a la que sucede aquí en Tlaxcala. Entonces, a través del diagnóstico, yo pude pues cotejar toda la información y decir, ok, en Tlaxcala solo suceden estos tipos de violencia son los que digital. más han sucedido. Sí, son los que más han sucedido. Y en su mayoría afectan a menores de edad, ¿no? De los 15 a los 18 años. O sea, entonces ahí fue donde de ahí nos agarramos, porque dijimos, ok, no hay nada que esté regulando el contenido de menores de edad y es muy preocupante porque los grupos, pues ustedes saben cómo funciona Telegram, cómo funcionan otras aplicaciones, pues no había manera de regular eso, ¿no? Entonces, digamos, detectábamos un grupo y al día siguiente ya lo habían borrado y se habían pasado a otro. Y lo borraban y al otro. Y así con distintos, pues en Telegram pues no se puede rastrear pues nada, ¿no? Entonces, como que nosotras, o sea, yo en lo personal como desde Cyberpink no tenía las herramientas ni técnicas ni nada pues para meterme y desarmar todo lo que ahí había, ¿no? Porque aparte de eso entendíamos, o yo entendía que pertenecía a una red más amplia de pornografía infantil a nivel pues incluso internacional, ¿no? Entonces, pues meterte ahí, intentar bajar desde ahí todo y romper todo, pues es muy complicado, ¿no? Y entonces decía, bueno, quizás la policía cibernética pudiera tener pues la policía cibernética, ¿no? Debería de tener esa capacitación, esas herranitas. Debería ser capaz de hacerlo, ¿no? Y sobre todo esas herramientas tecnológicas que les permitirían bajar el contenido súper en corto, ¿no? Sin embargo, no las tienen, ¿no? O sea, literal no había como ninguna ruta ni legal, ni digital quizás, porque muchas plataformas tienen sus herramientas para bajar contenido, ¿no? Como en Facebook, que tiene su programa de nunca sin tu consentimiento, pero no funciona tampoco, ¿no? Entonces, pues yo decía, obviamente no es el objetivo de las plataformas digitales, que tienen un chingo de varo, ¿no? Y que controlan todo, hay que cuidar que no suban el contenido, ¿no? O sea, obviamente les valen. Entonces, pues en el protocolo pues parece importante como diferenciarlo, porque creímos que nadie lo estaba, como que era tan obvio que nadie lo estaba viendo, ¿saben? O sea, como de que cuando ya ves algo y dices, pues sí, ¿no? Pero justo era por el desconocimiento, como, ¿no? Claro, surgió del desconocimiento. Sí, porque nadie tenía como la curiosidad. O sea, yo me acuerdo que a las morras y a los morros así menores de edad les decía como, ok, o sea, no le tengan miedo como a sus dispositivos, a sus redes sociales, o sea, métanse a investigar un chingo, no sé qué, vean esto, vean lo otro, prepárense también en este pedo, ¿no? O sea, no, pues no se trata de prohibir, sino también de que ellos encuentren y ellas encuentren las herramientas para usar este pedo pues, chido a su favor, ¿no? Y pues entonces yo me acuerdo que cuando, o sea, si a nosotras que estamos como metidas un poco en esta onda, nos costó trabajo bajar esa teoría en lo local, que pues es lo que hace la antropología. Y aparte como en una herramienta... Sí, que pueda ser operable. Ajá, exacto. Imagínense a las autoridades, ¿no? O sea... Que no tienen perspectiva de género, mucho menos una perspectiva feminista, mucho menos de derechos humanos. Y siguen pensando la violencia digital como
como impresiones, como, pues, o sea, algo más análogo que ya lo que, o sea, ellos no tienen ni idea de lo que puede hacer, por ejemplo, que hablamos de la inteligencia artificial, no manches, o sea, las autoridades no tienen ni idea de qué va a pasar con eso, ¿no? Ah, bueno, o sea, como ya terminando lo del protocolo, hicimos este protocolo con estas características. Obviamente en esta convocatoria hubo otros 2 propuestas de protocolo, pero que a nuestro parecer tenían como ciertos sesgos. Entonces, en teoría, hasta este momento, se va a hacer un solo protocolo donde se junten todas estas aportaciones de la sociedad en Tlaxcala para emitirse justo un protocolo único, ¿no? Entonces de ahí nos dimos cuenta de que no servía de nada Sí. hacer una herramienta pues que tuviera ciertos lineamientos técnicos y operables si no había una ley, perdón, que lo respaldara y sobre todo que obligara a las autoridades a aplicarlo, ¿no? Entonces fue ahí cuando dijimos, tenemos que hacer algo, o sea, si no, pues va a ser como, Sí. pues está chido, está muy bonito, está padrísimo, pero pues no sirve, ¿no? Porque a mí como autoridad, como MP, como persona impartidora de justicia, no me obliga a hacerlo, ¿no? Y mucho menos a la gente que se dedica día a día a tener a víctimas, pues en los MPs, ¿no? Por decir un ejemplo, o en la Procuraduría, ¿no? Si alguien ha ido a la Procuraduría a meter una denuncia, pues se van a dar cuenta de que la gente que te trata, pues deja tu feo, ¿no? Te trata así como si lo tuyo no fuera importante, ¿no? Si lo que te pasó a ti no fuera importante y por ende, pues te tienen ahí horas y horas y pues nunca pasa de que te digan que es un papeleo muy largo y ya, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que teníamos que meter algo en la ley, no sabíamos en ese momento que obligara a la gente a tener esta perspectiva porque la considerábamos como importante. Entonces fue ahí que Diana... Ajá, bueno, justo eso que decías de los, es que pues derechos humanos, o sea, por si no lo saben, derechos humanos solamente hace recomendaciones, o sea, no es de que a fuerza lo tengan que hacer, ¿no? O sea, solo dice, miren, mi recomendación es que sigan este protocolo. O sea, no había nada que nos asegurara que lo iban a hacer. Y ahí fue donde, pues analizando todas estas rutas como de denuncia que nosotras encontrábamos, pues también decíamos, ¿te acuerdas que decíamos como, imagínate si de por sí no sé, de por sí hay casos de chicas o mujeres aquí en Tlaxcala que llegan pues, golpeadas al MP y les dicen como, es que no puedo levantar tu denuncia, ¿no? O sea, imagínate lo que sucede cuando es digital todo, ¿no? Y que pues son capturas, ¿no? Y entonces ahí también hay una ruta muy complicada desde lo legal porque ni siquiera las autoridades saben qué tipo de evidencias pueden recibir, ¿no? Si son capturas, si es el celular, si lo pasan a una USB, no sé, como que entre ellos ni siquiera se ponen de acuerdo. Hasta nos han preguntado a nosotras, ¿no? Como las autoridades, como de, oigan, ¿y qué evidencias tenemos que recibir? Y yo pues no sé ustedes, ¿no? O sea, ustedes son los que están atendiendo los casos. Y ahí fue donde yo me acuerdo, voy a platicarles cómo sucedió ese día, porque es mucho. Yo solo estaba ahí viendo el S y entonces como que me entró la espinita de que, ok, se puede hacer más, yo estoy segura que sí, pero no sé cómo. Pues a través del contacto de mi amigo, hablé con él, le dije, oye, revisa este pedo, dime si sí da para más o solo queda en protocolo. Lo leyó, dijo, ok, cabe en tantas leyes. Y yo ok. Y entonces ahí fue donde hablé con Liz, le dije, oye, pues mira, está el chance de que hagamos el proyecto de iniciativa. En ese entonces eran 6 leyes, ¿no? 7 leyes. 7 leyes, o sea, imagínense una iniciativa que reforma 7 leyes, ¿no? Por lo general solamente es una. O 2. O solo una palabrita o así. Y esta no, o sea, mi amigo dijo, para que funcione como quieren, tienen que ser todas estas leyes, ¿no? Y eran así. Y pues Liz y yo no somos abogadas. Mi amigo, pues tampoco. Pero bueno, a través de él, pues pudimos llegar con el proyecto con la diputada, con Diana Torrejón. Y afortunadamente, y eso es lo chido, que pues también es morra, ¿no? O sea, tiene 28 años, ¿no? Cuando lo conocimos tenía 27, casi mi edad, ¿no? Entonces como que congeniamos demasiado. Es la diputada más joven ahorita en el Congreso, ¿no? Entonces como que hicimos así clic y como que dijo, sí, ustedes háganlo, yo solo la respaldo, pues. Ajá. Y entonces eso nos gustó, que nos diera la apertura a hacer lo que quisiéramos, ¿no? Obviamente asesorada de su equipo, de las abogadas, penalistas, que estaban ahí para ir revisando todo este proyecto. Como que fue un trabajo de nosotras hicimos la investigación y su equipo hizo como literalmente una traducción de la información a
pues lo legal. a unas reformas de, pues, de leyes de Tlaxcala, ¿no? Entonces, como todo estaba contextualizado en Tlaxcala, tenía que haber una armonización de todas estas leyes secundarias que incluían, ahora sí les vamos a mencionar, el Código Penal de Tlaxcala, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de Tlaxcala, la ley de niños, niñas y adolescentes del estado de Tlaxcala. La ley de educación. La ley de bueno, ahí propusimos también la ley de educación del estado de Tlaxcala. La ley de atención y protección a víctimas y ofendidos. Y ofendidos. Y la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. O sea, ahí son como 6 leyes, porque creemos más bien que para que esto pues se pueda erradicar, pues tiene que ser un proyecto pues integral, ¿no? O sea, no solo sirve penar un delito en el Código Penal, sino va a haber otra instancia o otra herramienta jurídica que te ofrezca ese derecho, ¿no? O sea, queríamos hacer eso, que reformar en donde no sabíamos en ese momento, donde te pueda garantizar el acceso a la justicia mediante la explicación, o sea, algo explícito de un derecho que te garantice justicia, pero también donde pueda haber una sanción a las personas que pues te agreden, ¿no? Entonces, como eso no había en Tlaxcala, teníamos que hacerlo, ¿no? Entonces, ya con la traducción de esta información a pues alineamientos jurídicos, con herramientas y técnicas jurídicas, penales, etcétera, pues fue cuando hicimos el proyecto de decreto, que fue el que leímos el 15 de diciembre del 2022 en Tlaxcala. Entonces, la diputada Diana Torrejón fue la que dio lectura al proyecto. Primero se lee en el Congreso, entonces fuimos ese día al Congreso, estábamos como muy contentas de que, pues, al final es una iniciativa de la sociedad civil, y aparte, ¿no? que llegara tan pronto a la lectura en el pleno, ¿no? En el pleno. Y pues ya con la lectura se supone que pasa a la segunda fase, que es de dictaminación, y se dictamina dentro del Congreso con las comisiones. Con las comisiones que hay dentro del Congreso, que las forman los mismos diputados y diputadas. Entonces hay comisiones, era la comisión de puntos, de gobernanza y asuntos políticos, de derechos humanos, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Pero yo honestamente creí que pues, como a diario se meten iniciativas, que como decía Diana, ¿no? Solo es para cambiar una palabra o 2 frases. Dije, no, pues la nuestra es un montón de información, va a tardar muchísimo tiempo o inclusive se va a quedar ahí en el olvido, como muchas otras iniciativas. Entonces, eso fue el 15 de diciembre y para nuestra sorpresa, pues fue una iniciativa que llamó mucho la atención dentro del Congreso y que justo comisiones que quizás de forma directa no estaban implicadas empezaron como, al menos como, ¿qué está pasando? Sí, como ¿no? la de salud, ¿no? Ajá, exacto, como la de salud, ¿no? Entonces se dictamina por comisiones y fue el 4 de abril se dictaminó en estas comisiones, o sea, como en corto, y luego se aprobó. Ajá, se aprobó en las comisiones. Entonces, una vez aprobada en estas comisiones, que fue el 4 de abril de 2023, daba como paso a su lectura en el pleno, ya para ser votada, para ser aprobada o rechazada, ¿no? Entonces, la votación fue unánime. No, ajá, pero fue apenas, o sea, el 11 de abril del 2023, hace 3 días. Y pues como en la primera votación de comisiones, pues fue también unánime. Dijimos, pues tiene mucha potencia a que se apruebe, ¿no? Y ya el martes que se leyó en el pleno, se dio lectura. Obviamente hubo muchos cambios que tenían que hacerle, ¿no? Porque al final, como les decimos, no somos abogadas. Y el equipo, aunque es un equipo también de expertos en materia, pues hay otras áreas de donde hay expertos y expertas donde también tenían que evaluar, ¿no? Como que el proyecto. Ajá. Y ahí o fue sea, cuando... cada comisión tiene cada diputado tiene su técnico, ¿no? Que es el que revisa todas las iniciativas. Entonces, cuando se reúnen todos los técnicos, ellos son los que hacen como Las modificaciones, adecuaciones. Entonces, y no fueron muy... Bueno, yo no siento que hayan sido... Algunas como que desde mi punto de vista, insisto, que faltó ahí meterle más. Y obviamente hubo varias que simplemente las tuvieron como reacomodar, como de esto no va aquí, esto va de este lado, ¿no? Pero en general creo que el proyecto tuvo mucha fuerza, sobre todo por esta perspectiva de atención a las menores de edad, ¿no? Se reitera mucho el recordar que el interés superior de la infancia es primero, parece que antes que otros derechos. Entonces creo que eso también le dio mucha fuerza al proyecto para que fuera votado de manera favorable en el Congreso, ¿no? Porque yo creo que al menos les cayó el 20, al menos en las comisiones, que pues era importante como que las menores y los menores de edad, al menos en Tlaxcala, estuvieran protegidos, porque no existía esta parte de la pornografía infantil asentada en el Código Penal de Tlaxcala, ¿no? Entonces primero teníamos que bajarla del penal al local y luego ya del local hacer como todas estas adiciones
que nosotras encontrábamos, ¿no? Como este hecho de que también sucede violencia digital sexual entre menores de edad, ¿no? O sea, que también hay menores de edad que también pues, son agresores de otras niñas, sobre todo, y que las niñas son víctimas, ¿no? Que sus agresores tienen su misma edad, ¿no? Entonces, también de ahí parte como la fuerza de esta iniciativa y que también por eso llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, en conclusión, pues se tipificó la violencia digital sexual en el Código Penal del Estado de Tlaxcala, se agregó también en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia de Tlaxcala y se tipificó la pornografía infantil como delito grave en el Código Penal. Entonces, eso obliga a que haya en las demás leyes secundarias del Estado a que se proteja y se garantice el acceso a justicia a las niñas, porque niños sigue y como adolescentes. una ruta, así como que va bajando así. O sea, imagínenselo como un caminito, ¿no? Entonces está aquí arriba como, no sé, pornografía infantil y luego las demás leyes que tienen que asegurar que este delito sí sea castigado. Y, por ejemplo, o sea, yo quiero mencionar lo de la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque como saben, pues ya existía la Ley Olimpia. La Ley Olimpia fue aprobada en el 2019. Sin embargo, solo fue aprobada aquí por las y los diputados de ese entonces, solamente fue aprobada en el Código Penal. O sea, entonces en el Código Penal la Ley Olimpia es violación a la intimidad sexual. Sin embargo, no había ninguna ruta operable. O sea, la definición no concordaba con la definición de los tipos de violencia en la Ley General de Acceso, ¿no? Entonces ahí nosotras dijimos, para que la Ley Olimpia funcione, pues primero tiene que estar aquí en la Ley General, pues la definición, ¿no? Y bien explícita. Sí, súper explícita, así de que cosas que no, pues que se nos fueron ocurriendo igual en la redacción, ¿no? De repente teníamos debates en la madrugada como de, es que esto ya, ¿te acuerdas cuando teníamos el debate de almacene o distribuye o no sé qué? Y estábamos como de, ok, la palabra no es almacene, mejor es así. O sea, eran como debates muy, muy así de madrugada, hablando sobre lo digital, ¿no? O sea, como... Y sobre todo que no quedaran fuera ciertas modalidades de agresión, ¿no? Pero que también tuviéramos cuidado porque justo nos hacían un comentario de que cualquier persona que almacene una foto con contenido íntimo... Ajá, lo que pasó en Guadalajara. En Guadalajara se vuelve en sí misma agresora, ¿no? Pero tal vez tú no tienes la intención de almacenar esa foto, simplemente la tienes porque le vas a decir evidencia a tu amiga, oye, mira, ¿no? Sí. Pero en la lógica te vuelves también... agresora o agresora. Y te vuelves, pues perseguida de ese delito, sí. ¿Saben? Entonces, como que hay que tener como mucho cuidado de cómo íbamos a explicar esas modalidades en las que se puede agredir, ¿no? Entonces, también eso fue como muy importante y es algo que no estaba en la Ley Olimpia, al menos en la de Tlaxcala. Esto lo hablamos desde Tlaxcala para que no haya confusiones. Porque la de la Ciudad de México, pues tuvimos que revisar todo eso, ¿no? Entonces, la Ley Olimpia de la Ciudad de México, no manchen, o sea, súper completísima, ¿no? O sea, era cosas que nosotros decíamos, qué chido, ¿no? Pero en la Ciudad de México, ¿no? O sea, aquí en Tlaxcala era un parrafito de este tamaño, la Ley Olimpia. Literal era el 295 del Código Penal y eran cuatro renglones. Ajá. Y como 4 me parece apartados del 1 al 4. Y pues decíamos, oigan, pues con razón no funciona en Tlaxcala porque pues deja sí, por que no fuera había muchas cosas. ninguna ruta, ¿no? Y entonces por eso pasa lo que, por ejemplo, pasó en Guadalajara, que no sé si supieron, pero una señora quería denunciar como el acoso que vivía su sobrina, que era menor de edad, o creo que era mayor de edad. Su hija, no, creo que su hija, porque era pornografía infantil. Ajá, bueno, el punto es que grabó las pruebas con su celular. Cuando va a denunciar, la procesan a ella porque ella lleva el contenido en su celular. Entonces queríamos evitar que eso pasara aquí en Tlaxcala, ¿no? Y justo fue mucho trabajo, muchísimo. Muchísima lectura de leyes, muchísima... y aparte que era importante incluir la propuesta de Diana de los espacios digitales, ¿no? Como que todavía veíamos como muy... Ustedes lo sabrán, ¿no? Como que lo digital estaba como en algún lugar, quién sabe dónde, en la red alojado, ¿no? Como si fuera un lugar... Pues que no existía, ¿no? Ajá, que no existía, o que solo existe cuando entras en internet y sales, ¿no? Sí. Entonces, esta idea también de que lo que sucede en ese espacio repercute, no quiero decir en la vida real, porque también eso es la vida real, ¿no? Sino que repercute pues, en tu cuerpo, en el desarrollo de tu salud y de tu vida mental, obviamente sexual, económica, laboral, ¿saben? Entonces, como que era importante hacerles entender que es parte de la vida de las mujeres, ¿no? Sobre todo ya estamos en un mundo pues muy digitalizado y que tenemos relaciones virtuales que son reales, ¿no? Entonces, como que aterrizar esa idea de que esos espacios también son importantes regularlos, ¿no? Porque también ahí se sufren un montón de violencias, ¿no? Entonces también esa era lo chido de la ley. Bueno, los espacios digitales, como ya decía Liz, los espacios digitales yo los encontré el momento perfecto para definirlos en el diagnóstico, porque yo decía,
que es algo que les platicaba la vez pasada, que están como estas plataformas de entretenimiento y las plataformas de comunicación, pero al final en estas plataformas pues hay interacción social en ambas, ¿no? De entretenimiento como YouTube, TikTok, no sé, y de comunicación como Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Hay interacción, entonces esta interacción o sea, yo partí de que cuando vas a denunciar este tipo de situaciones, te dicen, pues solo bloquea y ya, ¿no? Solo borra tu cuenta y crea otra. Y entonces ahí como que pierde el sentido de lo que es en sí la violencia que se está sufriendo en ese momento hacia las mujeres. Los espacios digitales entendidos obviamente desde la antropología como un espacio, ¿no? O sea, el espacio está acá, ¿no? Es un espacio como, de acuerdo a la teoría, pues es un espacio tangible en donde suceden distintas interacciones y tú como usuario de ese espacio o que habitas en ese espacio, pues le das, creas sentido de pertenencia, estás dentro de ese espacio, lo haces tuyo, ¿no? Haces como toda tu vida ahí, ¿no? Es decir, está el espacio de tu escuela, de tu trabajo, de tu familia, con tus amigos incluso, ¿no? En fin, hay distintas definiciones para los espacios desde la antropología, sin embargo, desde lo digital, pues era complicado intentar definir qué es un espacio digital, ¿no? Porque pues no es algo tangible, o sea, no es algo que puedas tocar o sentir, ¿no? Como tal. Pero al convertirse en plataformas donde suceden distintas interacciones sociales y donde se crean este sentido de pertenencia, donde conoces personas, donde creas relaciones humanas con otras personas, yo les decía mucho que teníamos como una identidad digital y aparte como que ya la identidad digital pues era como tú mismo en este espacio, ¿no? Porque ahí hacías toda tu vida, ¿no? Hay muchas personas que eso hacen, ¿no? Entonces, pues obviamente al definir esto como espacios digitales, se lograba bajar la violencia digital sexual en espacios digitales, ¿no? O sea, ya no quedaba al aire, como dice Liz, ¿no? O sea, ya no era como de, ajá, ¿y dónde sucede esto, no? Como si solo sucediera como en un imaginario, ajá, de que algo sucede en un lugar. Sí, quién sabe dónde. Que quién sabe dónde, ¿no? Y como estamos como desfasados, ¿saben? O sea, como si... Sí, las leyes y el internet, pues no manchen. Como si fueran cosas distintas donde la ley dijera, pues yo no opero ahí porque no existe. Ajá, entonces era importante como... Sí, cuando ya defines espacios digitales y cuando lo explicamos como que ya dicen, oh, entonces sí es real. Porque dices, ok. Y por ende las violencias... Son reales. Son reales, exactamente. Y por ende, entonces todo lo que vivan las mujeres en esos espacios, esas violencias son igual de reales... Que si lo vivieran fuera de... Que si fuera en tu cuerpo físico, ¿no? Sí, en la escuela, en el trabajo. Y lo del internet antipatriarcal, me acuerdo que cuando inicié Cyberpink tenía como esta idea de que el internet pues sí, en general el internet pues fue creado por hombres como heterosexuales, blancos, de países de primer mundo y demás, ¿no? En realidad creo que casi todas las plataformas que usamos pues vienen desde personas así, ¿no? Toda la tecnología. Entonces, como que justo por lo mismo, lo que se mueve dentro de estos espacios digitales, obviamente también sigue, digamos, Facebook no está creado para que estas situaciones no sucedan, porque pues, la creó un vato con otras dinámicas de vivencia, con una realidad bien alterada sobre lo que sucedía ahí en Facebook. Verdaderamente. Y entonces ahí es donde yo empiezo a seguir a colectivas como luchadoras, que las deben de seguir, son muy chidas. Muchas colectivas a nivel Latinoamérica como Ciberseguras, así Amaranta, ONG. Entonces me empiezo a guiar más por que por la parte legal, que es lo que se mueve aquí en México. O sea, aquí en México, o sea, Luchadores es de México y es la única colectiva que trabaja estos espacios digitales desde esta perspectiva, desde Internet antipatriarcal. Y justo también como que pensábamos, es que no queremos que prohibir, ¿no? O sea, como que tú como morro o morra ya no uses Facebook. O que tus papás te digan, no, es que te van a robar tus datos, no, ya no subas nada, ¿no? Porque al final, pues, es tu espacio, ¿no? O sea, Y que aparte, sobre todo con esta onda, que es la más común, la de difusión de contenido íntimo sin tu consentimiento, pues es cuando justo te dicen, es que la primera cosa que te pueden llegar a decir es que fue tu culpa por compartir ese contenido, ¿no? Entonces, eso creo que vuelve a caer en una lógica patriarcal sí. Y en una lógica de revictimización, de que como fue tu culpa, porque tú lo compartes. Tú lo provocaste, ¿no? Sí. Entonces vuelve a caer en este ciclo interminable de violencias que son súper patriarcales, ¿no? Entonces... Y todo lo que se mueve en internet hacia la mayoría de las mujeres sucede de esta forma, ¿no? O sea, si una mujer sube una foto en traje de baño... Se sexualiza. Ajá. E incluso es lo que decíamos hace unos días, que pues también sigue lógicas pues patriarcales, pero también muy capitalistas, ¿no? En que tu cuerpo vuelto una imagen digital, se cosifica y eso pues representa
pues una capitalización, ya no solo de tu explotación. cuerpo, ¿no? Tal cual, sino de la imagen que se produjo a raíz de tu cuerpo, ¿no? Entonces estas lógicas, pues las vivimos las mujeres, bueno, todas las Y personas, los menores de edad. pero sobre todo nos afecta a las menores de edad, a los menores de edad, porque son menores de edad ante la ley, y a las mujeres, ¿no? Porque no es lo mismo, pues cuando se cosifica un cuerpo femenino a cuando se cosifica uno masculino, ¿no? Entonces, desgraciadamente, siempre estamos en esa lógica, pues, capitalista y patriarcal de que, pues, afectan nuestras vidas y nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, también ahí es cuando nuestras interacciones, pues, en Se redes reducen. sociales. Pues sí, dejas de compartir, ¿no? Como Ajá. que pasa, vives algo, o sea, yo me acuerdo que cuando daba seguimiento a estos casos, como que las chicas decían, ok, ya me pasó esto, ayudaba como a cuidar, a asegurar sus cuentas, ¿no? Para que no les volviera a pasar. Y preferían cerrar mejor todas sus redes, ¿no? Y yo decía, no, o sea, porque es nuestro derecho humano, ¿no? Como la Ujú. libre navegación en Internet y el uso de dispositivos y de plataformas y demás, ¿no? Entonces, como que justo esto pues también es como muy, pues muy culero, ¿no? Porque entonces, aparte de que vives violencia digital sexual, también dejas de usar Internet, ¿no? Y dejas de compartir tus fotos. O mejor ya no subo, o mejor lo pongo en privado porque este miedo, o sea, como que yo a veces, a mí me pasa, ¿no? Yo a veces Es un miedo más infundado hacia las sí, mujeres. sí, de que, ay, no, a mí me pasa, o sea, de acuerdo a mis experiencias, como de acoso en redes, como que yo trataba de tener todas mis cuentas privadas para que no sucediera lo mismo que me pasó, ¿no? Para que mis fotos no terminaran en otro lado, o para que usaran mi información en otras cosas, ¿no? Entonces, cuando de repente pongo, apenas hace unos días puse privada, pública mi cuenta de Instagram, puse mi cuenta pública en Instagram y como que volví a sentir ese miedo, como de, ay no, mejor no voy a subir esto, no voy a subir fotos de mi cara, no voy a subir fotos de mi cuerpo, porque yo ya tengo, o todas las mujeres tenemos muy interiorizado este pedo, ¿no? Que si subimos este contenido puede terminar en otros espacios. Y eso es lo que muchas, o la mayoría de las autoridades siguen ese discurso, ¿no? Entonces, pues todo lo que llevan a escuelas, todo lo que llevan hacia las mujeres, todo lo que llevan para atender estos casos va bajo esta línea, ¿no? Como es que es tu culpa porque lo subiste, o mejor no subas nada. O a las niñas menores de edad, es como de, porque me tocó escuchar, ¿no? Cuando yo iba a dar las pláticas, sus profes o directores les decían como, no, es que mejor ya no lo usen, o mejor ya no, o mejor ya no. O luego me decían, es que las niñas tienen la culpa porque suben una... El otro día una niña subió una foto con falda, ¿no? Y yo de, oh, pues son sus redes. Sí, es como también ese sentido de que pues las violencias que vivimos en los espacios como tangibles, de donde coexistimos con otras personas, se pasan a lo digital y afectan nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que también la línea de Cyberpink, de mujeres organizadas con el proyecto, es también, pues que no sea punitivista, ¿no? O sea, sino más bien que sea como un proceso integral de aprendizaje, ¿no? Por eso era nuestra intención de llevar este conocimiento, estas herramientas a los espacios educativos, a las escuelas, también a los espacios gubernamentales, ¿no? Porque es importante que tengan consciente que esto sucede, ¿no? Entonces, por eso también creemos en la Internet libre y segura, ¿no? Para que cualquier persona pueda desarrollarse de forma libre y autónoma con el uso de tecnologías, con el uso de Internet, con el uso de dispositivos, pero que sea a partir también de un autoaprendizaje, ¿no? Que aprendas lo que decía Diana, a usar tu dispositivo, a usar Internet, a también, sí, tener mecanismos de seguridad. Digo, si nos protegemos en la calle cuando salimos, por cualquier razón, pues también hacerlo en Internet, ¿no? Entonces, por eso es como también por eso es la premisa del Internet antipatriarcal, libre y seguro, ¿no? Que creemos que también pues se resuelve colectivamente, ¿no? Se atiende colectivamente y pues por eso es la idea de impulsarlo, ¿no? Impulsarlo o sea, ayer en el Congreso estábamos y llegaron así como las morritas de una compa y ahí me hizo mucho eco, ¿no? Decir como, también esto es por ellas, porque ellas van a estar mucho más inmersas en el mundo del Internet y la tecnología, a diferencia de nosotras que no nos tocó tal cual. Entonces también es como por eso, ¿no? Para que puedan crecer en una Internet donde no las violenten, ¿no? O si llegan a ser violentadas, que sepan que tienen las herramientas de acceso a la justicia garantizadas desde, al menos en Tlaxcala, desde ahora. Sobre todo para que tengan esta libre navegación, ¿no? Ujú. Que puedan disfrutar del Internet. Desde Cyberpink, creo que va a seguir siendo trabajar este tema, desde quizás ya experimentando con otras cosas. O sea, cosas más locas. Me gustaría trabajar más y llevarlo sobre todo
pues desde que inició Cyberpink siempre fue llevarlo a todas las escuelas de Tlaxcala, ¿no? Como todo este conocimiento digital. Incluso cuando hacíamos la iniciativa, yo quería que se pusiera en la ley de educación como educación digital integral, ¿no? Donde no solamente te enseñaran de que a usar Word o Excel o la computadora, ¿no? Sino que te enseñaran, pues ya, ¿no? Así cosas locas, ¿no? A programar desde la primaria o a instalar, desinstalar sistemas operativos, hacer aplicaciones, ¿sabes? Como cosas más reales, siento, ¿no? Más chidas, ¿no? A mí, desde Cyberpink, creo que me gustaría seguir trabajando desde esta línea, ¿no? Como desde lo digital. Y obviamente, no sé si ahorita, por ejemplo, no hemos estado dando como seguimiento ni asesoría digital a los casos de mujeres aquí en el estado, justo porque hemos tenido como distintas crisis existenciales y también otras cosas, ¿no? O sea, yo hago otras cosas, Liz hace otras cosas. Entonces, como que no hemos fortalecido esa ruta de atención a mujeres desde las colectivas. Y bueno, yo, algo que igual se me pasó como mencionar y que ahorita recordé, o sea, regresando a como la incidencia como social, pues al final te desgastas con este activismo famoso, ¿no? De protestar y no sé qué, ¿no? Entonces yo también creía que había ahora sí que otras formas de también hacer, pues esta diversidad de actuar político, ¿no? De hacer piso político en otros lados. Entonces como que yo me empecé a colar como del lado de, pues de las artes, ¿no? Como del lado de la música, porque también a mí como que caí en un punto donde decía, es que todos los flyers que hay de eventos de música son vatos. Son puros vatos. No hay mujeres, ¿no? O al menos no están las mujeres que están haciendo música, ¿no? Entonces ahí fue otra forma en la que empezamos también a incidir nosotras. Las dos. Otra vez nos gusta hacer todo y empezamos a generar eventos solo para morras, sí, ¿no? Desde MOD, el primero que hicimos fue la primera muestra de cine hecho por mujeres tlaxcaltecas. Entonces como que también creo que en Mujeres Organizadas me gustaría que tomáramos como esa línea, ¿no? Cultural. También... ¿Como pues, artística o artística? Ajá, artística cultural, ¿no? Y pues este año hemos como... Bueno, al menos yo, a título personal, he conocido también proyectos de otras mujeres en Tlaxcala que me han hecho eco, ¿no? Y que creo que también son importantes de retomar en el proyecto para que, pues se vea... Me gusta pues que sea como un panorama integral, ¿no? O sea, de que... Sí. Pues no solo es la violencia que vivimos, ¿no? O sea, hacia nuestras vidas, hacia nuestros cuerpos, ¿no? Sino que también hay otras vivencias que debemos recuperar, ¿no? Apenas, bueno, en este año tuve más contacto con una amiga que se dedica, pues, a la tierra, o sea, al campo, a la siembra. Mujeres canábicas. Ajá, entonces, pues como que me di cuenta que había otros ejes de mi vida personal que debía de atender y que también creo que también son importantes de atender, sí, de forma colectiva, ¿no? Entonces yo creo que al menos en Mujeres Organizadas me gustaría que hubiera, pues no solo esta parte como, digamos, un poco triste de atender casos de violencia, sino que también atender casos en los que nuestra vida también se afecta, ¿no? Como esta atención pues, a la tierra, al agua, a las comunidades vulnerables, a esta parte de las artes, de la cultura, de la educación también, como incidir en esos otros ámbitos que también son parte de nuestra vida y que a veces como que nos desdibujamos un poquito. Y por eso hicimos la primera muestra de cine, hemos hecho también esas actividades de toquines, pues, de espacios de música dirigidos para mujeres. Y no sé, cómo explorar estas áreas también, sí, artísticas, porque pues a mí también siempre me ha llamado esto, y trabajar con morras de Tlaxcala, ¿no? Con sus proyectos, que impulsen también esto que repetimos muchas veces, ¿no? Como otras formas de hacer el mundo, ¿no? O que creemos que otros mundos son posibles. Creo que esa es la premisa que a mí me gusta, con la que yo comparto mucho y que me siento afortunada de haber conocido a mujeres que están incidiendo en otros espacios, ¿no? Y con otras luchas que son igual de importantes, y que en Tlaxcala creo que debemos impulsarlas a que se hagan eco, ¿no? O sea, eco de que a lo mejor primero lo hacemos en colectivo con morras, porque al final son los espacios donde yo me he sentido más segura, pero que a la larga se puedan reproducir para que sea... Pues con todo el mundo, ¿no? Ajá, en la sociedad, ¿no? Entonces, justo platicábamos como de, bueno, ¿qué iniciativas siguen, no? Entonces ahí salían, por ejemplo, de la despenalización del aborto, y la despenalización de la marihuana. Y a lo mejor lo de como buscar un espacio público en donde se pueda fumar marihuana pues, de manera... ¿cómo se como dice? Un espacio de tolerancia. Ajá, un espacio de tolerancia, ¿no? Como distintas áreas, porque justo Liz y yo coincidimos como en muchas ideas y en muchos como gustos, y justo nuestras amigas también, ¿no? Que también todas tienen como... O sea, todos pertenecemos a Mujeres Organizadas de Tlaxcala, pero como que cada una tiene como distintas áreas de interés, pero al final como que a todas nos interesan como
incidir un poquito desde esa línea, ¿no? Como la Como- red de acompañantes de Tlaxcala. Ajá, también como esta onda, por ejemplo, de esos proyectos como que están afectando a la tierra y al agua en Tlaxcala, que es un problema que Así está como la ley, la como iniciativa ahorita. de la ley del uso de agua en Tlaxcala, no sé si ya la han leído, deberían de leerla porque es muy impactante. El uso del agua únicamente en esta ley pues se ve que la iniciativa busca que tengan las empresas que llegan aquí en Tlaxcala pues tengan el uso libre, ¿no? Del agua. Entonces, pues imagínense, o sea, hay problemas. Y justo este año creo que, o sea, Liz y yo tuvimos como como de, ok, lo de las violencias sí es importante antes del 8M y lo vamos a seguir exigiendo, pero hay otros aspectos de la vida de las mujeres que no están siendo solucionados, ¿no? Y que también afectan un montón, ¿no? Lo que decías, como, ¿cómo esperamos que las mujeres tengan una vida libre de violencia si todos los demás aspectos de su vida pues no son dignos, ¿no? Entonces hay son muchísimas luchas, ¿no? La neta, o sea, son muchísimas luchas y muchas problemáticas que hay aquí en Tlaxcala. Justo ahorita de la iniciativa, pues la neta fue porque nos nació y porque yo no podía hacerlo sola, ¿no? Entonces yo dije, pues con mi hermana, con mi amiga. Entonces yo creo que, pues justo eso, como lo que sigue, pues es ver, o sea, ya vimos que se puede, o sea, que cuesta un ovario y otro, pero que al final se puede, ¿no? Y que sobre todo que no lo podemos hacer solas, ¿no? Entonces creo que si ya encontramos el camino, al menos en este espacio como legislativo, que es local, obviamente, no es federal ni nada por el estilo, creo que se puede. O sea, yo creo que ese día me cayó el 20 de que podemos hacer las cosas, ¿no? Y que no necesito el título universitario en este momento, Sí, porque ni el ninguna de las dos título está titulada. de representación como popular en el sentido diputado o diputada para hacer algo, ¿no? Entonces creo que podemos ocupar estas herramientas y este camino que ya abrimos para impulsar otras necesidades pues de la sociedad tlaxcalteca. Obviamente primero las mujeres, para mí. Sí, Y aterrizar esas problemáticas y convertirlas en beneficio, ¿no? pues en algo real, ¿no? Pues que proteja, que nos proteja, pero también que nos garantice justicia, ¿no? O sea, creo en esa parte, ¿no? De que si hacemos, yo creo en la investigación, ¿no? Al final por eso estudio antropología, ¿no? Entonces creo que si hacemos bien nuestra chamba de investigación, de mapeo, de contextualización, de delimitación, podemos aportar cosas buenas, ¿no? Entonces yo creo esa parte, que eso sigue, ¿no? Bueno, al menos en la parte de la iniciativa que propusimos, como estar súper vigilantes de que se lleve a cabo justo pues lo del protocolo, que se aplique. Obviamente sigue la chamba de capacitar a todas las personas necesarias para que cuando alguien vaya a un MP a denunciar tal cosa, se aplique de acuerdo al protocolo. Y creo que de ahí seguir resolviendo necesidades que tiene la población, ¿no? Como el agua, repito, es que me quedo muy marcada El agua, hermanos. por favor. El agua, la tierra en Tlaxcala, la siembra, la contaminación, esta onda súper capitalista de consumo que tenemos en nuestras vidas. El autotren, por favor. El autotren también. Cosas así que está haciendo el gobierno que, pues que la verdad no tienen sentido para nuestra vida, ¿no? O sea, y justo lo que le digo a Diana, y me gustaría cerrar con eso a título personal, que pues si están haciendo cosas que nos están afectando es porque también nos hemos dejado, ¿no? Sí. Y creo que como colectivo, hablo como sociedad, no nos podemos seguir dejando. Y nosotras ya demostramos que sí se puede, ¿no? Y que al final la premisa es que quien, al menos de lo de violencia digital y sexual, es que pues quien lo vuelva a hacer pues ya no va a tener chance de esconderse. Entonces vamos por ti. Tú ya sabes quién. Ya sabes quién eres. ¿Ya? Por ahí vamos. Por si quieren unirse, cualquier persona que nos esté escuchando, pues hay muchas luchas. Seguramente hay muchas morras que se identifican con lo que platicamos, con otras luchas, como Mujeres Canábicas. Mujeres Canábicas a mí me parece un colectivo Loable. muy cabrón, ¿no? Sí. O sea, muy cabrón, ¿no? Porque ha encontrado, desde el feminismo, ha encontrado esta lucha por la tierra y por fomentar el autocultivo de huertos, pues para consumo propio, no sé, como Yari nos decía, como de la milpa, del jitomate, Porque al final, lo que dice ella, por ejemplo, que no somos nadie sin la tierra y sin el agua. Eso nos provee vida y nos provee todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Sí. La defensa es importante de ello. Y así hay muchas luchas en Tlax que, pues yo espero que con esto se animen a decir, sí, hay que hacerlo, ¿no? Y a buscar las formas, porque sí las hay. Y si no, hay que crearlas. Sí. Oh, eso suena muy profundo. Adiós. Adiós. No sé. ¿Quieres decir algo?
Bueno, en redes sociales, al menos como Mujeres Organizadas Tlaxcala, estamos así. En Facebook, Mujeres Organizadas Tlaxcala. En Instagram también estamos como Mujeres Organizadas TeleX. Y en TikTok estamos como Mujeres Organizadas TeleX. Entonces también somos una plataforma de denuncia, de difusión de información De chida. También seguimos casos, también nos llegan muchísimas peticiones de denuncias digitales, de acompañamiento de la interrupción del embarazo, Asesoría de legal. diferentes violencias. Entonces ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok. Pues Cyberpink solo está en Facebook. Bueno, también está en Instagram, pero ahorita está un poco desactivado eso. En Mujeres Organizadas aprovechamos creemos que ya es una plataforma un poco más amplia para atender distintas situaciones, no nosotras directamente, sino para canalizarlas digamos, hay colectivos que se dedican específicamente a la atención de ciertos casos. Entonces, lo que buscamos pues también es eso, ¿no? Crear redes con otras colectivas. Entonces, asesoría legal, psicológica, lo digital, lo del aborto, lo de acompañamiento para la interrupción del aborto y demás. A través de Mujeres Organizadas se busca canalizar, ¿no? Con colectivas que obviamente estén en la lucha que ahora sí que cada quien como encuentra en dónde incidir en la sociedad. Muchas gracias. Gracias.